Libro 2, La Nación en Llamas. Escrito por Pamela Lovell. Capítulo 1. Una voz me llama. Pronuncia con dulzura mi nombre. Me suplica que le ayude, pese que todo yazca hundido dentro de una profunda y rotunda oscuridad. Pronto, la silueta se revela como mi hermano mayor Benjamín, aunque de manera abrupta ésta se transforma con la misma prontitud que su voz lo hace. Mi hermano ya no es más él. Bendición o maldición, escucho en un tono intenso e inquisidor de la visión que se presenta. La voz se cuela por mi mente como alcohol sobre una herida, y por más que retrocedo, ésta me persigue y aumenta con la misma frase pronunciándose una y otra vez. He de llevar las manos a mis orejas con el deseo de detener las ensordecedoras palabras escuchadas. Termino de cuclillas, y todo es en vano, pues la silueta se posa detrás de mí y cual secreto me confesará murmura. ¿A quién le perteneces? Una pesadilla, un recordatorio, una premonición. Un jadeo profundo se dispara dentro de mi pecho y finalmente, mis ojos se abren. Estoy de vuelta a la realidad. Intentar correr es inútil, pues me encuentro encadenada de las muñecas a lo alto de mi cabeza. Lo único que me sostiene de caer por completo al duro mármol del suelo. Estoy casi de rodillas, mientras siento el dolor menguar sobre mi yacido cuerpo. Mi desorientada mente se desvanece ante el emergente flagelo nacido de mis costillas, y la fragilidad en cada respiración ofrecida. Creo que podrían estar rotas, sin embargo, tras descender la mirada, me percato que el dolor proviene de una sangrante herida emergente a un costado de mi abdomen. Una flecha. Sí, lo recuerdo. Una flecha me atravesó cuando estaba huyendo de... ¿Dónde? Mi mente permanece tan desorientada que no consigo concentrarme. La amplia sala parece desconocida ante mi memoria deformada, aunque comprendo perfectamente lo que es, un bloque de entrenamiento. Habrá un espectáculo pronto y sin duda seré la exhibición principal. Creí que todo se había terminado. Logré salvar a Benjamín, lo dejé bajo el resguardo de Damián, Agustín y unos guardias del palacio, Farfán había muerto, contagié a los rebeldes, regresé para morir, excepto que al final no lo hice. No lo hice por... Sí, lo recuerdo. Ya sé cómo es que he llegado hasta este punto. Yacía frente al espejo y sí, mis ojos se tornaron rojos tras la enfermedad. Para cuando aquel par de rebeldes se adentraron a mi habitación solo pudieron decirme que era imposible, que yo debería estar muerta. Contemplé sus dagas afiladas más que listas para proporcionarme cualquier tipo de sufrimiento en el instante que optara por moverme, pero yo solo sonreí a cambio, convirtiendo mis manos en puños. No creo que puedan hacerme nada con eso, emití. ¿Segura? El rebelde con mayor edad me retó mientras otorgaba a su otro compañero un saco que por la descripción, bien podía ser la funda de una almohada, aunque lo que realmente atrajo mi atención fue el tintineo que éste emitió, pues pude saber su contenido. Ladrones. Antes de marcharse estaban saqueando el palacio, mi hogar. Cada una de las habitaciones en las que alguna vez habían vivido los miembros de mi familia estaban siendo profanadas. Aquello hizo que mi cuerpo se encendiera por completo, y aceptara en su totalidad el reto espetado por la boca de ese rebelde, en el preciso instante que observé cómo deslizó el filo de su cuchillo sobre su propio cuello. Su sangre se desbordó en una generosa cantidad que cubrió su camisa, y la alfombra por igual al ritmo que su garganta emitió un sonido agonizante. Sí, muy segura, respondí con una sustancial malicia. Direccioné mis pasos y mirada con desdén al rebelde restante que apenas y era un par de ciclos mayor que yo. El joven de inmediato soltó ambos sacos al suelo para envolver con prontitud sus tambaleantes manos con un revólver viejo, que debió tomar de algunos de los guardias de Farfán para apuntarme. Grave error. Escuché el clic del seguro del arma desactivarse tras el pánico que lo envolvió la escena anterior, pero el chico no consiguió disparar, puesto que éste cayó de rodillas en un espasmo dramático. Dirigió su revólver a su propio pecho y sus ojos me contemplaron petrificados, luciendo muy consciente de lo posterior que sucedería. Ni siquiera pestañeé cuando la detonación se dio. Era como estar dentro de un incendio. Uno que no deseaba ser apagado. No hasta dejar que el fuego lo consumiera todo. Aquel par de seguidores habían acabado con su vida con sus propias manos por la simple y sencilla razón de que mi mente se infiltró dentro de las suyas, como agua en un cauce natural y se los ordenó. Y es que pasé tanto, pero tanto tiempo,
siendo y sintiéndome tan insignificante, ignorada y débil, que me regocijó a un grado casi delirante saber que aquella chica que fui por mucho tiempo se había desvanecido. Que hubiera muerto con la enfermedad y naciera alguien más en su lugar. Fuera lo que el virus hizo en mí, me cambió. Lo pude sentir al despertar. En cada centímetro de mi cuerpo desde que esa punzada de dolor se desvaneció de mi cabeza. Erizaba mi piel, contraía mis venas, me causaba escalofríos y calidez en la misma proporción. Sin embargo, para cuando me percaté del atroz acto cometido no pude evitar llevar mi mano a la boca con premura. ¿Qué era lo que había hecho? No soy como ellos, me dije, pese que lo cierto era que me comporté como si lo fuera. Llevé la vista a mis manos como si la sangre las cubriera. Lo estaban, incluso si no era visible. Fue entonces que un par de manos me sujetaron de los brazos. Comprendí lo tonta que había sido por no haber emprendido huida cuando tuve tiempo, pues dos rebeldes emergieron a la escena alertados por la detonación anterior. Terminé aprendida, mirando con horror la escena a la que contribuí dentro de mi alcoba. No la lastimen. Escuché una voz tan particular y reconocible para mis oídos que una oleada extraña y ajena a mi cuerpo surgió de forma inesperada. La primera vez que me sucedió, para ser exacta, siendo que fui capaz de sentir los latidos de esos hombres trasladarse a los míos. Sus vidas me pertenecieron por completo y decidí apagarlos. Uno a uno los rebeldes cayeron muertos en simultaneidad sin protesta a través de mi orden, y yo con ellos. Mi cuerpo entero se abatió. Quedé exhausta y jadeante de una manera que no puedo explicar. Lo que hice fue inhumano y extraordinario a la misma vez. Mis rodillas y manos se aferraron al suelo para no caer inconsciente sobre la alfombra, con esos seguidores rodeándome. Jadeé al tiempo que mi nariz comenzó a sangrar, pese que aquello no fue impedimento alguno para elevar la vista y encontrarme con el destructor de mi vida. No puede ser. La boca de Ichigo se movió en aquella frase. La angustia en su rostro fue visible. Por un par de breves segundos se mantuvo estático y aterrado tras encontrar mi férrea y nueva roja mirada sin creer del todo lo que sus ojos capturaban. Lo vi tragar saliva antes de mover con avidez su mano a su cinturoncillo y tomar una pequeña arma. No era como los revólveres viejos que traficaban en Tella, sino más parecido a un cilindro con envoltura blanca. Estuvo a nada de jalar aquel gatillo de no ser que titubeó. Sus dedos detuvieron el acto porque así lo decidí. Con terror, fue testigo del cómo su mano no le obedecía. Sonreí, pues él moriría nada más ni nada menos que por su propia mano. Una muerte digna para la rata traicionera que era. Sin embargo, en cuanto el arma se posó sobre su pecho, una detonación cesó en su dirección. Una bala rozó su mano. Provocó que su arma cayera al suelo, al mismo tiempo que emergió un grito de dolor de su parte, sujetó su herida cubierta de su sangre. Aquel acto me hizo desviar la vista para terminar de encontrarme con el perpetrador de aquel hecho. Diego. Diego seguía sorprendente e inexplicablemente vivo. Y le había disparado a nada menos que a su camarada para salvarle de mí. No conseguí procesarlo del todo, puesto que de la nada y bajo mi distracción, mi cuerpo fue aturdido por lo que consideré a primera instancia, una bala en mi pecho, aunque para cuanto mi mirada descendió he de descubrir que lo incrustado era una especie de dardo. Tan pronto surtió efecto, el aguijón llamó a un mareo. Todo pensamiento que corriera tras despertar de la muerte cesó. No pude dejar de reprocharme lo descuidada que pude haber sido, mientras me perdí en la total inconsciencia. Mis ojos se abrieron lentamente con todo en mi cabeza dando vueltas. Mi quejido titiló en susurros inciertos, provocado por un dolor inherente sobre cada parte de mi cuerpo. Respiré con agitación después de intentar moverme y percatarme que yacía dentro de un oscuro y frío sitio. La cama era dura porque simplemente constaba de nada más que un simple bloque de piedra. Fue en ese instante que comprendí en dónde estaba, piso 0. Yacía en la prisión del palacio. Mis pensamientos desbalanceados se perdieron entre mis quejidos envueltos de lacerante dolor tras desear reincorporarme. Con apenas permiso de mis extremidades, logré mantenerme sentada. Todo daba vueltas pese la oscuridad cedida, aunque principalmente me encontraba tremendamente exhausta, pues toda vitalidad brindada en mi despertar se disolvió en el pasado arranque. Conseguí brindar 2 pasos antes de percatarme que mi tobillo izquierdo poseía un grillete encadenado al suelo.
Fue de ese modo que una voz me llamó. Ofelia, ¿eres tú? Reconocí la voz. Octavius. Por toda Victoria. No estaba seguro de que fueras tú a quien trajeron aquí. La sorpresa de descubrir al alguna vez general de Victoria vivo me invadió. Creí que te habían. No terminé la frase, siendo que averigüé lo largo de mi cadena una vez que observé cómo aquella no me permitió llegar hasta los barrotes. Estiré mis brazos, aunque tan solo conseguí que los dedos de mi mano derecha sobresalieran de ellos. La falta de luz dentro de las celdas no me permitieron verlo, pese que su voz me llevó a suponer su paradero. La celda de un costado frente a la mía. Sí, yo supuse lo mismo de usted, aseguró. ¿Y Eren, el comandante y ruso está vivo? No tengo idea. Nos separamos antes de que me aprendieran esas escorias. ¿Por cuánto tiempo has estado aquí? No lo sé. Maldije en un murmuro casi silencioso, pues al fin había comprendido a Damián con respecto a lo irritante que podía ser escuchar aquellas palabras cuando uno desea respuestas. Han pasado horas, pero estando en este agujero se sienten como días, me aseguró con el mismo dolor que probablemente yo impuse por no saber lo que pasaría con ambos. Nadie vendrá a salvarnos, ¿cierto? Dedujo mis pensamientos. No, Octavius. Nadie, respondí con lágrimas deseando emerger de mis ojos, mientras observaba a la nada. Aquellos que alguna vez pudieron salvarnos creen que estamos muertos. Entonces hay que escapar antes de que realmente lo estemos. No fui capaz de responderle ni prometer algo que quizá jamás sucedería, por lo que solo me restó retroceder para ir a aquella banca de piedra, y abrazar mis piernas como niña asustada, puesto que en realidad lo estaba. Sin embargo, lo único que mi cuerpo logró ejecutar fue moverse a un costado de la celda, y recargarme frente a la rocosa y fría pared. Dentro de la penumbra obvia, me permití pensar y llorar por todas las personas que conocía y que se encontraban en riesgo inminente. Por todas esas absurdas decisiones que tomé, una tras otra sin excepción alguna. Había dejado a mi hermano partir sin mí, pues creí que moriría y usar mi último respiro para acabar con los malos, me pareció una forma digna de morir, excepto que no lo hice. Debí haberme quedado a su lado cuando dijo que no permitiría que muriera sola. Habría podido despertar a su lado y no en ese lugar del cual ya se encontraba muy lejos de ser mi hogar. De pronto, los pasos de alguien detuvieron mis pensamientos. Con cautela, elevé la mirada del suelo para visualizar la silueta entre los barrotes que la tenue iluminación del pasillo aportaba, y vislumbrar la mitad de su rostro. Alteza, finalmente ha despertado, resonó la voz del rebelde Ichigo envuelta en un eco, postrándose frente a la celda. Permanecí callada y con mis ojos fijos a los suyos. De haber podido, le habría arrancado la cabeza. Ellos no van a ayudarle, así que míreme a mí, agregó en cuanto se percató que mi vista se deslizó a los dos hombres que parecían escoltarlo, mientras un tercero le abría la reja. ¿Cómo es que aún sigue con vida? Preguntó de manera retórica después de un incómodo y prolongado silencio. Debería estar muerta, admití. Muerta al igual que tú. Eso último causó una ligera carcajada de su parte. Lo suficiente como para generar eco dentro del pasillo. Todo rastro de temor que pudo causarle mi presencia tiempo atrás se había esfumado e intercambiado por altanería. ¿Creyó que me había infectado? Esperó mi respuesta. Nunca llegó. No le mentiré, yo también lo creí por un instante, se adentró a la celda. Sí, por uno muy breve, aunque cientos lo están haciendo justo ahora. Aquel mal parido fuerte nunca nos dijo lo que robaríamos aquel día en el centro médico de Palma. Me mantuve atenta a su barato discurso. Aunque supongo que aquello nunca nos lo hubiera dicho, ¿cierto? Farfán sabía bien que para ganarse su corona tenía que reducir números. Se necesitan de 2 a 3 seguidores para acabar con un fuerte y ciertamente, los números están de nuestro lado y es por eso que ahora Helu, Pixon y parte de Concorda por igual arden. Sé que usted mandó a sus soldaditos fuertes a contener el virus, pero los soldados de René acabaron con ellos y nosotros acabamos con los de él en la capital. Así que quién sabe quién esté protegiendo las afueras de este lugar. Sabe, nadie ha preguntado por usted. ¿Cree que se deba a que ya no queda nadie a kilómetros a la redonda en este palacio, o de sus incendiados ni cenicientos poblados? ¿Por qué me cuentas esto?
Supongo que para que comprenda que esto no es tan personal como lo supone. Usted fue un peldaño, no la cúspide. Reí con ironía, mientras la furia se apoderaba de mi ser, opté por arremeter en contra de él y avanzar con estrépito para causarle cualquier daño que me permitiera ofrecerle, pero, después de emprender varios pasos, caí de rodillas en un doloroso impacto al suelo por no recordar el grillete sujeto a mi tobillo. Mi cuerpo ardió en rabia mezclada con vergüenza en cuanto sus acompañantes comenzaron a reírse, tras verme postrada en el suelo tocando la cadena que me unía a la celda. Con una mirada, Ichigo los hizo enmudecer y se acuclilló para volver su atención de nuevo a mí, aunque lo que recibe a cambio es un escupitajo. Nuestra distancia no fue suficiente para alcanzarle el rostro, pero el mensaje quedó muy claro. Pues para mí esto se sintió muy personal, maldito bastardo. Su mirada se fijó con pereza y espetó. Sabe que sus ojos deberían ser azules, ¿no es así, Su Majestad? No pude evitar descender la mirada, atrayendo de nuevo aquella cuestión en mi vida. O debería decir, Ex Majestad. Sus palabras provocaron que le mirara de nuevo. Es que considerando que su hermano, el verdadero heredero de Victoria está vivo, no sé en dónde la situaría a usted actualmente en todo esto. No sé de qué hablas, intenté fingir, pero Ichigo ya lo sabía. Vamos, puede que no sepa leer muy bien, pero hasta el seguidor más ignorante sabe que Benjamín Thamos era nuestro futuro rey. René se encargó de pronunciarlo antes de morir, así que no nos mintamos y mejor conteste dónde está. No lo sé, respondí con seguridad, pese que mi corazón latiera de una forma que sentía salirse de mi pecho. Sabe, podemos hacer esto sencillo o verdaderamente agonizante, de usted dependerá cómo será, así que... ¿Dónde está su hermano?, enfatizó la frase en una exigencia que no pensaba conceder. No lo sé, repetí, mirándolo con desafío, pues le hice saber que no conseguiría intimidarme. De acuerdo, así lo pidió usted, se giró hacia sus hombres para tirar una orden y seguido de ello, dos de los rebeldes que le escoltaban se adentraran a la celda. Retrocedí por instinto, pues mi modo combativo no me abandonaría. No importa cuánto tiempo gasten en mí, la respuesta ya la conocen. No les daré a mi hermano, no les daré mi nación. No firmaré ni proclamaré nada a lo que quieran obligarme a conceder. Es que no lo entiende, ¿cierto? Con dos zancadas Ichigo se aproximó. Usted ya no puede hacer nada. Lo que firme o proclame carecerá de valor alguno ahora que usted ya no es nadie. No con el primogénito de los Thamos vivo. Si usted muere o no aquí, su hermano es el que reinará. De hecho, muchos de los suyos como lo era René agradecerían que nos encarguemos de usted justo en este momento. Entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué mantenerme con vida? Porque el fuerte que ahora tendrá el control y poder, sí que hará lo que sea por usted o me equivoco, princesa, enfatizó mi título de nacimiento y no el otorgado por la nación. No me llevó demasiado direccionar mi rodilla a su entrepierna. Mi satisfacción no duró mucho, porque su guardia me tomó del brazo con tal ferocidad que mis piernas se doblaron. Un grito ahogado emergido de mi garganta por revivir aquel roce de bala que sufrí poco menos de un día atrás a ese. Rubén, no, sonó entrecortada la voz de Ichigo maldiciendo y encorvado de dolor. Su mano se elevó para evitar que uno de sus rebeldes, un hombre regordete, aunque fornido, de edad mediana y estatura baja, dejara aquel amarre sobre mí. No vuelvas a lastimarla. Quedó claro. Antes de que terminara de decirlo, aquel rebelde ya había desatado el amarre, así como el grillete que me encadenaba a esa celda. Supongo que no nos ayudará voluntariamente a decirles a las tropas victorianas que no se acerquen o sí. Púdrete. ¿Por qué lo hace? Suspiró ante tal valor o estupidez de mi parte. De igual forma me torturarán. ¿Qué más da si lo hacen un poco más fuerte? Por un breve segundo, me observó intentando descifrar qué tan cierto o mentira fue lo espetado. De acuerdo, solo exclamó seguido de ofrecer media vuelta, y salir de la celda al tiempo que los rebeldes me ponían de pie para ir a donde fuera que su revolucionario seguidor decidiera llevarme. Nadie debería vivir si otro debe morir. Ichigo reconoció la frase de inmediato, pues se giró para mirarme entre el pasillo. Vance también se la había dicho en algún punto de su amistad, y por eso que su mirada cambió tras recordarla, aunque ésta se recompone pronto,
ya que la voz de Octavius resonó entre los barrotes maldiciendo como jamás imaginé que podría hacerlo, y todo para defenderme. ¿Quién lo hubiera pensado? Octavius defendiéndome. Tristemente ninguno de los dos pudimos hacer mucho por el otro, siendo que sea lo que haya ganado al despertar aquella mañana ya no lo poseía más. Esa corriente y vibración extraña circulando entre mis venas y estremeciendo mi cuerpo entero, se esfumó sin explicación alguna, puesto que intenté usarlo con Ichigo y sus hombres en todo momento, pero no sucedió nada. Quizá y solo había sido un impulso de mi cuerpo para que mi mente se encendiera, o pudiera que por igual, solo fuera cuestión de tiempo para que regresara, aunque muy en el fondo no poseía la certeza de si deseaba que volviera a mí. No contemplando lo que hice, siendo que lo que sentí me aterrorizó debido a mi falta de arrepentimiento. Sin embargo, comprendí por igual que para salir de ese lugar necesitaría convertirme en aquella persona de nuevo, y estaba dispuesta a hacerlo.